Si te quitan el lóbulo frontal, ¿serías la misma persona? Definitivamente no, que se lo digan a las víctimas de la lobotomía, o más bien depende de qué definamos como lo que es una persona y lo que es la conciencia. Conductualmente habría muchas diferencias, pero ¿qué tiene de especial el lóbulo frontal o cualquier parte del cerebro relacionada a las funciones cognitivas? La respuesta es que depende de cómo lo interpretes. Esto no es tan simple, es bastante complejo. Aunque muchos no la consideren una, la psicología es una ciencia, solo que tiene diferencias epistemológicas con otras ciencias, además de que por sí sola, vaya sorpresa, no puede explicarlo absolutamente todo, como literalmente cualquier otra disciplina humana. Respecto a si algunas partes del cerebro se encargan de ciertas funciones específicas, vamos a repasar algunas interpretaciones. Los antecedentes fisiológicos del surgimiento de la conciencia se remontan a la trepanación craneal primitiva que data del Neolítico, la teoría de los 4 humores de Hipócrates, que posteriormente fue retomada por Galeno, la interpretación de René Descartes y hasta la frenología de Franz Joseph venían postulando interpretaciones sobre la localización de los procesos mentales. Más información en la descripción. Y cabe aclarar que varias de estas teorías actualmente se consideran pseudociencia, puesto que carecen de evidencia que las respalde y avances actuales las han dejado bastante desactualizadas. En 1861, Paul Broca presentó a la Sociedad Antropológica de París el caso del paciente apodado Tan-Tan, que había sufrido una lesión cerebral que le produjo alteraciones en el lenguaje. Solo podía pronunciar la sílaba tan, de ahí su nombre. Su cerebro actualmente se encuentra en el Museo de Dupuytren, o como sea que se pronuncie, no sé, no soy francés, en París. La lesión parece haber ocurrido en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Esta área del cerebro se relaciona desde entonces con la producción fónica del lenguaje. Un caso parecido fue el que presentó Karl Wernicke en 1874, que describía a un paciente que podía hablar fluidamente, pero no podía entender lo que otras personas le decían. Se encontró una lesión en la primera circunvolución del lóbulo temporal, o sea, más o menos por aquí, que es un área diferente a la de Broca, y a esta zona actualmente se la llama área de Wernicke, y al cuadro clínico que se presenta afasia de Wernicke. Bueno, ¿y por qué te lo estoy contando? Para introducir la idea de que existe documentación de que si alguna parte del cerebro se daña, hay cambios importantes en la psique de la persona. A esta teoría, que intenta identificar las funciones psicológicas específicas de cada área del cerebro, se llama localizacionismo, de localización. Y sí hay varios ismos aquí, pero como esto es una ciencia y se actualiza con la evidencia empírica, este postulado no duró para siempre. Posteriormente surgieron casos de pacientes que no tenían lesiones específicas y aún así presentaban síntomas de alteraciones del lenguaje. En respuesta a esta nueva teoría surgió el asociacionismo. Contrario al localizacionismo, el asociacionismo planteaba que hay áreas especializadas en el cerebro pero que no trabajan de manera aislada y que si las conexiones neuronales entre las distintas áreas se debilitan o se rompen, también podría haber alteraciones. En el siglo XX, los holistas, otra corriente de teorías, plantearon que los procesos mentales complejos no pueden ser localizados en áreas y conexiones específicas, sino que se debería considerar al sistema como un todo que funciona gracias a la integración de sus partes. Aunque después hubo más teorías y postulaciones como las del sistema funcional de Luria, desde aquí ya se puede intuir que el problema es complejo, y la verdad es que aún no sabemos con total certeza cómo se produce el fenómeno emergente de la conciencia. Hasta la filosofía ha hecho sus aportaciones con la filosofía de las ciencias cognitivas o de las neurociencias, que postulan modelos que permiten entender al ser humano como una entidad consciente. A todo esto, ¿quién tenía razón? Pues casi todos tenían un poco de razón, aunque varias teorías antiguas, sobre todo la de Wernicke y la de Broca, podrían sufrir algo de revisionismo y ser parciales por la popularidad de la noticia y tener varios detalles exagerados al respecto, que se puede decir que aunque técnicamente sí usamos partes del cerebro para tareas específicas, la verdad es que casi todo el tiempo al estar consciente usas la mayor parte del cerebro, aunque también ahora que lo pienso he usado bastantes términos que suenan un poco chistosos o rimbombantes, pero no me he detenido a explicarlos con profundidad. ¿Te gustaría entenderlos? Vamos a hablar primero del sistema nervioso central, que está acá arriba en tu cabeza, tu cerebro. En mis clases de morfofisiología recuerdo que una de las cosas más importantes al estudiar un sistema del cuerpo humano era conocer cuáles eran las células básicas del sistema o la célula del órgano principal, a la que se le llama unidad estructural y funcional básica. Y así como las nefronas del riñón, el cerebro y el sistema nervioso central comparten la unidad estructural y funcional básica de la neurona, esta cosa que se parece al mago eléctrico y de las cuales es
requisito tener 2, sí, solamente 2, para jugar Gigante Cementerio. De verdad que mazo tan asqueroso. Le hice un video entero por si lo quieren ir a ver. Una neurona es una célula y se comprende mejor pensándola como tal. Las partes que la componen son el soma, que es su cuerpo, y contiene su núcleo con cadenas de ADN y los organelos típicos que te esperarías encontrar en una célula, su mitocondria, su aparato de Golgi, su retículo endoplasmático y su doble capa externa de fosfolípidos. Luego están las dendritas, o los pelos del mago eléctrico, que son extensiones ramificadas que pertenecen a la neurona. Su nombre proviene del griego dendrón, que significa árbol. Básicamente recogen la información de otras neuronas para que sea procesada en el soma. Más abajo está el axón, un tubo largo y delgado que se encarga de llevar la información desde el soma a los botones terminales, algo así como un cable que funciona básicamente por un impulso bioeléctrico llamado potencial de acción. Ahora, la manera en la que funciona es algo compleja y no me puedo tirar aquí dando el equivalente a 6 años de materias de área 2 para que lo entiendan, pero prometo que el video de bioquímica llegará algún día muy lejano, pero llegará. Y también el de física, y el de unidades, y el de circuitos, y el de electromagnetismo, y el de iones, y el de enlaces atómicos. Todos esos llegarán algún día, muy lejano, pero algún día llegarán. Pero lo que tienes que saber por ahora es que afuera de la neurona, en su mayoría, se encuentran iones con carga positiva. No me voy a poner a explicar qué es un ion ahorita. Básicamente son partículas cargadas. Hay algunos con carga negativa, pero la mayoría son positivos, y adentro de la neurona, lo contrario. La mayoría son cargas negativas y hay un par de cargas positivas. A lo que llamamos impulso eléctrico no es a varias de estas cargas moviéndose como por un tobogán a través del axón, sino que lo interpretamos como que las cargas positivas externas de la neurona entran a ella, haciendo que el interior por un momento se vuelva positivo eléctricamente, de modo que ya no está reposando, y luego estas cargas vuelven a ser expulsadas de la neurona, dejando todo como estaba antes. Esto sucede varias veces en diferentes partes del tubo del axón. Es como la ola que hacen en los estadios. Cuando esto sucede de manera coordinada es que se da el impulso nervioso y permite que la información viaje por el axón hacia la siguiente parte de la neurona, los botones terminales, que básicamente le transmiten a través de neurotransmisores la información a la siguiente neurona en sus dendritas, y así se repite el ciclo. Cuando esto sucede es que ocurre la sinapsis, o sea, cuando este meme se hace realidad. Ahí es cuando ocurre la sinapsis. Aunque bueno, dependiendo de su forma, las neuronas se pueden clasificar de diferentes maneras. En el sistema nervioso central, acuérdate, estamos acá arriba en el cerebro, la médula espinal y los ganglios. La mayoría son de una clase llamada multipolares, o sea que sus dendritas están ramificadas en varias secciones que le permiten a la neurona comunicarse rápidamente con otras. De ahí lo de multipolar, porque el impulso eléctrico viene de varias partes, de múltiples partes. Y ya que el cerebro es un órgano que procesa muchísima información, aquí son más que bienvenidas. Hablando un poco más del cerebro, podemos identificar partes como los dos hemisferios separados por el plano sagital. Aunque se suele decir que el izquierdo es racional y el derecho creativo, la verdad es que estas aproximaciones no son del todo precisas, debido a que el cerebro es un órgano complejo y estas simplificaciones son solo ayudas intuitivas para relacionar actividad cerebral a algún hemisferio u otro. No son una verdad absoluta y mucho menos define tu personalidad por completo. El caso, estos dos hemisferios están unidos por un órgano que se llama cuerpo calloso, que no tengo idea de por qué, pero a mí me recuerda a los delfines. Este esquema es algo complejo de entender por completo, pero básicamente tienes que saber que cuando ocurre la sinapsis, estas sustancias llamadas neurotransmisores viajan del botón terminal de la neurona emisora a las dendritas de la neurona receptora. Para ello, utilizan estas estructuras que están en contacto con el exterior de la célula, formadas por proteínas. En los botones terminales estos son transportadores y en las receptoras se llaman receptores, que pueden ser de varios tipos, pero lo importante es que permite que se intercambie información de una neurona a otra. A este proceso de liberar neurotransmisores se le llama exocitosis. Y por cierto, ¿notaste que hay un muy pequeño espacio entre ambas neuronas? A este espacio se le llama espacio sináptico. Y este mecanismo de enviar una molécula de una célula a otra no es exclusivo de la neurona. Si quieren saber más al respecto, en la descripción les dejo un par de artículos sobre la señalización celular. La corteza cerebral se forma de los lóbulos frontal, relacionado a funciones cerebrales superiores como el autocontrol, la planificación y que los adolescentes no tenemos muy desarrollado, parietal, relacionado a la información sensitiva, occipital, relacionado al procesamiento visual y la información proveniente de los ojos, y temporal, relacionado con la memoria, la comprensión del habla y las emociones. Aunque hay algunas investigaciones recientes que
que mencionan un quinto lóbulo, llamado ínsula. Les dejo como siempre un par de artículos en la descripción. A todo esto, el desarrollo del sistema nervioso y en especial del encéfalo se produce durante gran parte de la vida. El cerebro es un órgano que siempre está cambiando, evolucionando y formando conexiones neuronales. Aquí, solo como apunte extra, quisiera mencionar que todas las etapas del desarrollo son importantes para el desarrollo del sistema nervioso, pero suelen ser más cruciales las más tempranas, puesto que condicionan cronológicamente al resto. Y también la aclaración de que cada uno de los hemisferios tiene su sección correspondiente de cada uno de los lóbulos. O sea, por ejemplo, el lóbulo frontal está la parte del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, y así con el resto de lóbulos. La gracia de las neuronas es que son millones. Por el título de esta sección, neuroplasticidad, quizás te parezca que hablaré del cerebro como una especie de masa o plastilina, pero no, este órgano tiene una capacidad increíble para cambiar su estructura y su función tanto para bien como para mal. A esta flexibilidad que el cerebro tiene para cambiar su estructura es a lo que llamamos neuroplasticidad. Las neuronas no solo intercambian información, sino que activamente están creando conexiones nuevas con otras neuronas. A esto se le llama neuroplasticidad positiva, que en estudiantes es excelente porque fomenta el aprendizaje ante estímulos repetidos y significativos, sobre todo los que involucran emociones, y por parte de las neuronas se están eliminando las conexiones que ya no son relevantes. A esta depuración de conexiones se le llama neuroplasticidad negativa. La neuroplasticidad es compleja, pero hay 4 ejes sobre ella que ayudan a entenderla de manera integral e intuitiva. El primer eje se relaciona al deterioramiento de la capacidad de neuroplasticidad del cerebro con la edad. Cuando somos niños, el cerebro destina muchos recursos a generar conexiones neuronales, por eso a veces se dice que es más fácil aprender cosas a esta edad. Aunque si ya eres adulto, no te desanimes en intentarlo, sigue siendo posible y definitivamente vale la pena por ti y por tu salud mental. Si ya estás en edad avanzada, estimular tus conexiones neuronales es algo que sigue valiendo la pena. Aunque no tengas la misma capacidad que un joven, no es un desperdicio en vano por tener una vida digna durante el tiempo que te queda. El segundo eje es la plasticidad sináptica. La sinapsis es algo que se produce en masa cuando aprendemos algo. Las conexiones neuronales son rutas y patrones que se crean durante toda la vida, aunque algo a destacar aquí es que cuanto más se repita un estímulo, es más sencillo que esta conexión funcione de manera eficiente la próxima vez que se encuentre con uno de estos estímulos. Y otro detalle es que si repites como robot y memorizas cosas sin problema así muy rápido, puede que seas bastante inteligente, pero por si acaso ve a una clínica de autismo, porque eso no es del todo normal, porque lo común es que para memorizar cosas, y lo más importante de todo, que después de años no se te olviden, hace falta entenderlas a profundidad, y ese entendimiento no se puede obtener solo leyendo o escuchando pasivamente, es necesario pensar más allá, hay que hacer correr a la ardilla, debes involucrarte en la construcción de ese conocimiento para que sea significativo, debes encontrarle un sentido para que te produzca alguna emoción aunque sea leve, para que los neurotransmisores correctos se liberen, porque si estás obligado, sin ganas, intentando estudiar, pues por más que te quemes las pestañas no vas a llegar a nada, porque el cerebro simplemente no funciona así. La plasticidad sináptica no funciona de manera absoluta y constante, después de un tiempo se satura y se desgasta. Es necesario no solo descansar correctamente de noche para que esta plasticidad sináptica se mantenga, sino también descansar durante el día con diversas actividades de esparcimiento y ocio. Si crees que el único descanso que necesita tu cuerpo y tu mente es el sueño, estás destinado a llegar a un punto de quiebre inevitable. Hay que descansar, literalmente hay sustancias químicas que se acumulan en tu cerebro si no lo haces. Cuida tus neuronas. Y hablando de cuidar neuronas, el tercer eje es la neurogénesis, que se refiere a la formación y proliferación de nuevas neuronas. Es un mito extendido el que las neuronas son fijas y que conforme avanza la edad este número disminuye inevitablemente. Sin embargo, la neurogénesis no tiene que ver con la edad. El cerebro de un adulto mayor sigue generando constantemente neuronas. Esta matriz o fábrica de nuevas neuronas se encuentra localizada en la corteza prefrontal, el girodendado y el hipotálamo, en donde se producen células llamadas células madre que pueden transformarse en neuronas totalmente nuevas. Cuando hay alguna pérdida de neuronas por accidentes, lesiones o simplemente por la edad, estas nuevas neuronas se pueden integrar a las redes neuronales para brindarles apoyo y asegurar que el aprendizaje se pueda seguir produciendo. Y repito, no tiene que ver con la edad. Incluso si parece que tu vida ya pasó, sigues teniendo la capacidad de producir nuevas neuronas y aprender cosas para poder encontrar tu propia plenitud. Por cierto, por ahí en la prepa recuerdo que una morra
del salón cuando hablábamos de este tema en clase dijo algo así como que entonces fumar no tenía nada de malo porque tus neuronas se siguen generando con el tiempo. Y no me voy a burlar de ella ni a mencionar su nombre, pero solo quiero que sepan que esta neurogénesis no es lo suficientemente rápida para compensar de manera equitativa y paralela la pérdida de neuronas provocada por el alcohol y por el tabaco. Cuida tus neuronas, que sí se forman nuevas, pero tan lentamente que si sigues fumando o tomando vas a acabar pensando pendejadas como esta. Ok, ya me callo, perdón. El cuarto eje es la función compensatoria. En algunos artículos se le refiere como proceso funcional compensatorio, que es un mecanismo por el cual el cerebro se adapta. Si alguna región sufre daños, entonces se activan regiones cerebrales en desuso para compensarlo. Por supuesto no es perfecto, pero es bastante esperanzador que un accidente o un traumatismo no implican el fin completo de una persona. No solo los procedimientos médicos ayudan, sino que el propio cerebro sigue buscando la forma de resistir, de adaptarse. Y eso por ahora es todo. Quería hacer un video completo explicando las células y los órganos del sistema nervioso central y periférico, pero cuando me di cuenta de que el guión tenía una extensión de 60 páginas, pues me vi en la necesidad de fragmentarlo en varias partes para pues para poder sacar videos en un tiempo razonable. Por cierto, disculpen que no haya estado subiendo nada durante estos últimos meses, pero estuve ocupado realizando un ensayo, bueno, en realidad dos. Estuve haciendo un par de ensayos para participar en un par de concursos y si bien no creo que gane, pues el haber hecho estos ensayos para mí es algo que ya valió la pena el esfuerzo y tal. A futuro tengo pensado que estos ensayos que ya tengo escritos puedan convertirse en una especie de podcast o de alguna forma reciclarlos aquí en mi canal con algún video de formato muy largo o algo así, no sé. Ahí después veré qué hago. Uno es sobre la importancia de la pluralidad sobre la pluralidad de voces políticas en el Congreso de la Unión respecto al derecho al acceso a la información. Ese es el primero. Y el segundo se trata sobre la cultura democrática y la gestión ambiental. Sé que son temas que no suelo tocar aquí en mi canal, pero creo que podrían estar algo interesantes para poder ponerlos en un podcast que hasta el momento no he hecho ninguno. Me gustaría empezar a experimentar con otro tipo de formatos de video y de contenido. Entonces, pues bueno, eso. Y eso es todo por ahora. Recuerden que las fuentes para saber más están en la descripción y pues adiós.